Y aquí estamos de nuevo en Capital, la Bolsa y la Vida, en este espacio que realizamos en directo todos los lunes a las 10:30 de la mañana, pero que tú puedes ver o escuchar en cualquier momento en la enorme biblioteca de podcasts en la que conocemos de primera mano mil y una experiencias de mentoring, mentoring aplicado, con los mejores mentores, con los casos más extraordinarios de mentís, porque nuestra biblioteca ya es enorme. Ya llevamos más de 10 años haciendo este programa en colaboración con la Red de Mentoring de España, con su fundador, Julio Rodríguez Díaz, CEO actualmente, que aquí está con nosotros. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Muy bien, Luis Vicente, muy buenos días. Y hoy hablaremos de talento, de inclusión, de oportunidades, además con un invitado muy especial que ha dedicado toda su carrera a eso, a impulsar el empleo de personas con discapacidad. Pues muy bien. Si te parece bien, Julio, vamos a presentar a nuestro invitado, que ya está aquí en nuestros estudios. Es Lorenzo Rivarés, el director de los Centros Especiales de Empleo del grupo Eulen. Lorenzo, bienvenido. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias por recibirnos aquí en Capital Radio y gracias, Julio, por la invitación. La verdad ¿Quieres decir es que algo es de un, Lorenzo, Julio? Claro que sí, que es un gustazo tenerle en este programa. Él es un líder apasionado por las personas. Además, lo digo de primera mano porque somos coautores de tres libros, Relatos Humanos, Retratos Humanos, Retos Humanos. Él es un humanista en la gestión y para mí es un auténtico maestro que inspira sobre todo con su generosidad y con su cercanía. Así que bienvenido, Lorenzo. Pues oye, muchas gracias, Julio. No hay mejor introducción que esta. Muy generoso, lo mismo digo, hemos escrito 3 libros y más libros que quedan por escribir y la idea siempre es aportar con los libros, ya sean novelas o de otro tipo, un punto de vista humanista a las empresas que yo creo que es muy necesario. ¿Por qué crees que es necesario? Pues porque dentro de lo que es la empresa, la gente habitualmente solo ve la cuenta de resultados o desde fuera lo que se ve es los objetivos que se consiguen, pero es muy importante, Luis, cuál es el camino. Y dentro del camino es importante detallar qué es lo que hacemos en el día a día y cómo impactamos a nuestras personas, a los que tenemos alrededor. ¿Por qué En crees que las empresas tienden a deshumanizarse si no metemos el factor humano un poco a la fuerza? Yo creo que las empresas no se deshumanizan, son vistas como deshumanizadas a veces o como muy dirigidas hacia el resultado económico especialmente, pero cuando conoces a las personas que están dentro de las organizaciones, lo que les preocupa es obviamente el resultado económico, porque la empresa tiene que tener continuidad en el futuro, pero lo que le interesan es cómo impactan a la gente que tiene alrededor. Y en este sentido, por ejemplo, trabajar con personas con discapacidad da mucho sentido a la vida profesional de uno. Tiene mucho sentido esto que nos dice Lorenzo, ¿verdad, Julio? Así es. Además, Luis Vicente Lorenzo es un viajero infatigable. Yo te diría que viaja incluso más que yo, que es complicado. Y además en este último viaje que está haciendo, profesionalmente hablando, después de toda la trayectoria que tiene, ahora mismo es director del Centro Especial de Empleo. Preséntate, Lorenzo, y cuéntanos qué es un Centro Especial de Empleo. Pues bueno, muchas gracias por la oportunidad de explicar qué es un centro especial de empleo. Un centro especial de empleo es una empresa en la que el 70% de los empleados, al menos el 70%, tienen discapacidad. Todo tipo de discapacidades, física, sensorial, psíquica. Y entonces las empresas nos contratan como centro especial de empleo por varias razones. La primera suele ser porque son empresas que quieren aportar en el día a día que hablábamos antes, quieren aportar un poquito más o un sentido a lo que es la existencia de la empresa. Y también hay empresas que nos contratan pues porque recordemos que la Ley General de Discapacidad impone que toda empresa de más de 50 trabajadores, el 2% de sus empleados tienen que tener discapacidad y si esto no lo puedes conseguir, hay una medida de excepcionalidad que, oiga, si usted no lo puede conseguir, contrate con un centro especial de empleo. Bueno, pues a mí me ha tocado este año, en el año 2000, bueno, el año anterior, el año 2024, tras varios años en el Departamento Internacional de Recursos Humanos, la empresa me propuso este apasionante proyecto que es dirigir los 31 centros especiales de empleo que tiene el Grupo Eulen en toda España. ¿Qué trabajo se hace en estos centros especiales de empleo, Lorenzo? Pues lo que se hace es
poner en las instalaciones de los clientes empleados que hagan, por ejemplo, labores de jardinería, labores de limpieza, labores de recepción, etcétera, etcétera, siempre con el 70% al menos de las personas con discapacidad. Y luego hay una parte que es preciosa y muy vocacional, que es trabajar con estas personas con discapacidad para que en varios ámbitos, como pues el ámbito social, el ámbito familiar, el ámbito laboral, incluso en el ámbito lúdico deportivo, hay una serie de profesionales que se llaman unidad de apoyo, que les acompañan en todos estos ámbitos. O sea, hay una parte que es servicio al cliente, pero hay una parte muy fuerte que es ayudar a las personas con discapacidad a, en su día a día, desarrollarse, no solo como profesionales, sino que además como personas. Y eso tiene mucha relación con todo lo que es mentoring. Sí, son una especie de mentores, por tanto. Son unos mentores que van más allá de nada más la vida laboral. Pongo un ejemplo. Nuestras personas de apoyo, debería ser obligatorio conocerlos, porque no os podéis imaginar la vocación que tienen estos profesionales y el gustazo que es trabajar al lado de ellos. Pues ayudan a lo mejor a la persona con discapacidad, al empleado del Grupo Eulen, a conseguir una cita médica o a conseguir un alquiler en su ayuntamiento que está dirigido a personas con discapacidad. Evidentemente también les ayudan a que el trabajo que desarrollan el día a día respete su discapacidad. Y incluso tenemos actividades que se llaman lúdico-deportivas, donde se acompaña a estas personas en fin de semana a hacer actividades como aquí en Madrid tenemos una escuela de pádel y nuestros empleados van el fin de semana con la unidad de apoyo a jugar al pádel. Todo esto ayuda a que la persona con discapacidad, a que el empleado dé un pasito más allá y se integre mejor, no solo al mundo laboral, sino a la sociedad en general. Julio. Sí, tú, Lorenzo, has tenido varias posiciones en el Grupo Eulen, donde llevas ya muchísimos años trabajando. ¿Qué diferencia hay entre el proyecto actual y los proyectos que has desempeñado en el pasado? ¿Qué te está dejando este proyecto? Bueno, en primer lugar, lo que hay que hacer es empezar por felicitar a España, ¿no? Yo he trabajado en 10 países en los que está el Grupo Eulen y realmente España es el país que más aporta o más guiños hace o mejor regulado tiene la integración de personas con discapacidad. Es decir, en el resto de los países, yo he trabajado desde Estados Unidos hasta Chile, en el resto de los países, en casi todos, existe la obligación de tener un 2% de personas con discapacidad, pero en España, además de esa obligación, hay una serie de beneficios para las empresas como menores cotizaciones a la Seguridad Social o subvenciones. Estas subvenciones o estas reducciones en las cuotas de la Seguridad Social lo que hace es permitir a las empresas que puedan dotarse de esto que hablábamos antes, por ejemplo, que son los profesionales de la unidad de apoyo. Es decir, en primer lugar, gustazo, orgullo por ser español y habiendo estado trabajando en otros 9 países distintos, ver que integrar a personas con discapacidad en la organización es más sencillo aquí que en el resto de los otros países. Y luego, Julio, respondiendo a la pregunta que decías, ¿qué aporta trabajar en un centro especial de empleo? ¿Qué aporta trabajar con personas con discapacidad? Pues no solo a mí, sino también a nuestros empleados, a nuestro equipo, incluso a nuestros clientes, lo que aporta es que cada día cuando llegas a casa tienes la sensación de que merece la pena trabajar en este proyecto, porque ayudas a gente que realmente lo necesita. Profesionalmente, en tu caso, Lorenzo, la ruta o la hoja de ruta profesional tiene que ver con esta vocación que descubres, que imagino que da mucho sentido, ¿no? a tu vida. Pues sí, yo empecé hace ya muchos años en mi Huesca natal trabajando en la empresa de trabajo temporal del Grupo Eulen, que se llama Flexiplan, siempre en el ámbito de recursos humanos, selección, desarrollo, etcétera, etcétera. Me di cuenta que además de la eficiencia en la empresa, lo que es importante es dar un sentido a tu trabajo del día a día. Y hay muchas maneras de conseguir esto, pero desde luego trabajar con personas con discapacidad pues da respuesta a esta vocación. Insisto, obviamente tenemos que conseguir los objetivos, obviamente para la sostenibilidad de la empresa hay que tener una rentabilidad, pero además de eso, cuando llegas todos los días a casa, te puedes preguntar, ¿y esto para qué?
Llevo en el grupo desde el año 95. No me preguntes si cumplí los presupuestos del 97, que entiendo que sí, porque aquí estoy, o los del 2000, que entiendo que sí, porque aquí estoy. Pero desde luego el haber ido, por ejemplo, en el mes de junio del año pasado a la escuela de pádel un domingo y estar con las personas con discapacidad y con sus familiares, viendo cómo agradecían ese esfuerzo que hace la compañía por ellos, la verdad es que eso no se me va a olvidar. Qué bonito, Julio. Fíjate, no me resisto a hacerte esta pregunta. Hablamos de gente con discapacidad y todavía hay gente que habla de discapacitados. Tú que vives en primera persona, pues este colectivo, ¿qué diferencia hay? ¿Qué es esa aportación diferente que pueden dar dentro de las organizaciones? Bueno, en primer lugar, lo que quisiera dejar claro que el concepto de discapacitado o persona con discapacidad es un concepto muy relativo, porque es discapacidad para el mundo que nos hemos dotado. Claro. Y si no tengo piernas, tengo discapacidad porque para subir al trabajo a lo mejor hace falta una escalera o un ascensor, ¿vale? Pero bueno, si nos comparamos, por ejemplo, con las aves, que ellas pueden volar, para nosotros podríamos tener discapacidad. Entonces, lo primero que hay que hacer es, oye, ¿es discapacidad? Sí, pero tengamos respeto, ¿vale? Porque primero, cualquiera podemos ser discapacidad y se trata de discapacidad o dificultad para estar en el mundo que nos hemos dotado, ¿vale? En segundo lugar, lo que hay que decir es que las personas con discapacidad, a pesar de anuncios y de campañas de prensa y de marketing, no lo tienen fácil, lo tienen especialmente difícil. El mundo que nos hemos dotado es un mundo, pues vamos a decir, para tener piernas o para tener una cierta habilidad cognitiva o para ver en un espectro de 380 a 750 nanómetros, que es donde vemos nosotros, ¿vale? Y en tercer y último lugar, a mí lo que me gustaría decir es, por mi experiencia con las personas con discapacidad, no me hables de mi discapacidad, háblame de mi capacidad. Ya sé que venir aquí con silla de ruedas me va a costar más, pero podría estar alguien aquí al lado mío en la radio hablando infinitamente mejor que yo o tan bien como yo, y lo que hay que hacer es valorar cómo habla o cómo transmite una idea una persona, no que tenga silla de ruedas o que tenga una determinada limitación. Eso es muy insistente en todas las personas con discapacidad. Valórame por mi capacidad. Luego he tenido contacto con personas que han estado en las Paralimpiadas y no os podéis ni imaginar lo que insisten ellos con, oye, yo soy deportista de élite, valórame por mi capacidad, no por mi discapacidad, y hacer unas cosas con el cuerpo espectaculares. Tiene todo el sentido. Valórame por mi desempeño, pues como a todo el mundo se le valora, ¿no? Exactamente. ¿Para qué establecer diferencias? Exactamente. Julio. Sí, hablabas antes, y me siento muy orgulloso con lo que dices, que España es uno de los países punteros en esta temática, ¿no? Pero yo estoy convencido que todavía queda mucho por hacer. ¿Qué crees tú que se debe de hacer para mejorar la integración de las personas con discapacidad en el mundo de la empresa? A pesar de lo que estás comentando, Julio, sí que es cierto que uno se siente orgulloso por ser español y viendo la comparativa con otros 9 países. Pero es cierto que se pueden hacer, yo creo que 3 cosas fundamentales. La primera, como todos los problemas gordos o todas las soluciones gordas en un país, es un tema de educación, de concienciación en la escuela. Pero una concienciación no como una asignatura, que sea asignatura discapacidad, una concienciación experiencial, que los alumnos vean que hay personas con discapacidad que son igualmente capaces con ellos que ellos en cursar un curso. En segundo lugar, habría que seguir trabajando con la eliminación de las barreras de todo tipo, no solo físicas o arquitectónicas, sino también cognitivas, ¿no? O también sensoriales, ¿vale? Y en tercer lugar, lo que hay que hacer es ser exigentes con las entidades como los centros especiales de empleo u otras entidades en el trabajo
con las personas con discapacidad, en ser exigentes en los resultados que tienen esas unidades de apoyo. Ahora mismo hay una regulación que lo que se quiere centrar es en que si esa ayuda viene de una asociación, si viene de una entidad sin ánimo de lucro, si viene de una sociedad anónima. Yo creo que eso es lo de menos. Cuando una persona con discapacidad recibe ayuda, no pregunta de dónde viene. ¿A quién le importa dónde viene la ayuda? Entonces, lo que digo para los reguladores, oiga, céntrese en mejorar a la persona con discapacidad y no se centre tanto en si viene de una entidad o viene de otra. ¿Y crees que lo van entendiendo los reguladores? Depende. Hay veces que parece que damos pasos adelante y hay veces que parece que damos pasos hacia detrás. Yo quiero insistir con que lo importante es exigir a las entidades como la que es Eulen Centro Especial de Empleo, oiga, haga usted un buen trabajo con las personas con discapacidad, pero no me ponga una etiqueta de si soy empresa, sociedad anónima, o soy una entidad, o soy una formación, o otro tipo de entidad. Por favor, pongámonos en la piel, en los zapatos de la persona con discapacidad y veamos lo que le aportamos en todos esos ámbitos que decíamos, que insisto, social, familiar, terapéutico, incluso lúdico deportivo. Qué interesantes reflexiones. Para acercarnos al final de este programa, Julio, vamos a ejercer nuestro hábito de despedida, si te parece bien, ¿lo recordamos? Adelante, sí, nos gusta, Lorenzo, que nuestros invitados nos dejen una reflexión, una frase inspiradora que sobre todo nos deje pensando una vez que apaguemos este programa. Dinos cuál es la tuya, por favor. Bueno, yo diría que todos tenemos límites, hay que valorar a las personas y a los profesionales por sus capacidades. Extraordinaria frase, extraordinaria reflexión de Lorenzo Rivares, director de los Centros Especiales de Empleo del Grupo Eulen. Gracias, Lorenzo, por compartir esa experiencia y esta visión, y hasta una próxima ocasión. Pues muchas gracias, Luis, por la invitación, muchas gracias, Julio. Igualmente vendré todas las veces que queráis porque ha sido un auténtico placer. Pues este programa continúa con Julio Rodríguez, fundador y CEO de la red de Mentoring de España, y nos encontramos la próxima semana. Un abrazo, Julio. Hasta el próximo lunes. Un abrazo.